Buscamos en el Salmo 12, versículo 1. Salmos 12, 1. Dice la palabra: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Hoy, bendito Padre del cielo, reconocemos el privilegio que tú nos das de estar en tu presencia, en tus atrios, en este nuevo día. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, te regalas la vida, Señor, para ver este nuevo día. Te pedimos que tú nos envíes tu luz y tu verdad, que nos edifiques, Señor, con tu palabra, que nos avives con tu espíritu y con tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Bien, el Salmo 12 es interesante porque es cortico, ¿sí? Si lo observamos, pues no es muy extenso, en diferencia, por ejemplo, con otros salmos. Tiene apenas 8 versículos, pero el rey David se expresa allí haciendo lo que podríamos nosotros llamar una lectura social, o sea, una interpretación de lo que ve en la sociedad que le tocó vivir a él. En este canto, él pretende expresar los fenómenos que ve que están ocurriendo en la sociedad. Los lleva delante del Señor. Obviamente él es una persona que comprende, digamos, cómo afectan estos fenómenos sociales, espirituales y sociales en su vida. Una de las cosas que él tuvo que vivir fue la rapiña, la maldad de algunas personas que le rodeaban, y en tiempos en los que él vivió, pues eran tiempos bastante peligrosos. Si no estaban acechados quizá por los filisteos, que eso ya era un problema significativo, pues a veces estaban acechados por los mismos hermanos judíos, hebreos. Hasta ese momento, bueno, el concepto de judío como que todavía no se construye socialmente en ese punto, ¿sí? Lo cierto es que podían haber problemas entre las tribus de Israel, entre la gente, ¿sí? Eran tiempos digamos, donde no se respiraba tranquilidad, y era normal, ¿sí? Tenían un pueblo que les amenazaba y asolaba constantemente, que eran los filisteos, y como les digo, aparte, los propios problemas de Israel eran ya bastante difíciles, muy conflictivos. En el libro de los Jueces se registra un caso de unas masacres terribles que sucedieron en aquellos tiempos, lo cual nos deja pensar que los tiempos en los que David pues vivió eran tiempos que venían de ser muy, muy turbulentos en todos los sentidos, ¿sí? El orden social estaba muy deteriorado, no se había construido lo que Dios esperaba que se construyera con su ley, ¿sí? Era una estructura social de convivencia que permitiera la coexistencia de todos en Israel de forma segura y que les permitiera prosperar. Eso no se estaba dando. Eso también nos deja ver que el rey David entiende y es como apercibido de lo mucho que importa la sociedad en lo que le pasa a uno, ¿sí? Es decir, uno está dentro de una sociedad, dentro de un sistema. Ese sistema pues nos brinda ciertas condiciones, sean buenas o sean malas. A eso no hay que menospreciar esa situación, ¿sí? Nosotros estamos dentro de un contexto geopolítico y social que obviamente nos impone ciertas condiciones. Por eso es que el Señor, a través de su palabra, nos ordena orar por las autoridades, por los gobernantes,
por los reyes en aquellos tiempos, por el gobernante, ¿sí? Porque las decisiones de estas personas y la forma en la que dirigen los países, pues naturalmente tendría un impacto en nosotros, ¿sí? Pero el rey David tramita eso con el Señor. Es una forma interesante de realizarlo. El Salmo 12 es una evidencia de eso y lo vamos a estudiar todo hoy, si el Señor permite. Sí, deteniéndonos poquito a poco en cada verso para ver lo que el rey David interpretó de la época en la que le tocó vivir, ¿sí? Y lo puso en una canción. Sí, los traductores han encontrado que esa es una canción que se escribió para un instrumento especial musical, una lira de 8 cuerdas. Bien interesante porque se especifica para qué instrumento musical está, digamos, orientado, ¿sí? Entonces el Salmo 12 es precisamente una lectura social que, como está inspirada por el Señor, ¿sí?, pues es atemporal, digámoslo así. Hoy también nos aplicaría esta situación. Es bien interesante lo que lee el rey David. Entonces, lo primero sería el planteamiento. Lo que el rey David está planteando son los siguientes aspectos: que cada vez hay menos piadosos o justos. Leamos ahí lo que dice, ¿sí? Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Entonces, ¿qué está leyendo el rey David? Está diciendo que se están acabando. O sea, incluso él lo lleva a un nivel mayor. Se acabaron, ¿sí? Se acabaron. ¿Eso qué significa? Que la gente en la sociedad adolece de piedad, no es piadosa. La piedad es el temor de Dios, el reconocimiento de Dios, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con el valor del parámetro moral que es Dios, porque si hay una evidencia de deterioro social es cuando las personas eliminan a Dios, y cuando eliminan a Dios diciendo, por ejemplo, que Él no existe, o que es una falacia, o que es un invento o un cuento de los bobos, digamos, creyentes, ¿sí? Lo que están diciendo es que si se quita a Él, pues se quita el parámetro moral, ya casi que no importa nada de lo que se haga. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que cada uno es parámetro moral de lo que quiera hacer y como quiera hacerlo, y lo que le parece bien al uno está bien para él, tiene que ser aceptado, y lo que le parezca bien a otro, así. Y si a alguien no le parece malo una circunstancia, pues no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es bien complejo. Eso también pasaba en tiempos de Israel. De pronto con unos tintes diferentes, ¿no? Obviamente, unos tintes distintos a lo que vemos hoy en Occidente y en algunas regiones de la tierra. Sí, pero aquí dice, se acabaron los piadosos. Nosotros vivimos en tiempos bien complicados, similares a los de David, pero la verdad es que con todo, los tiempos en los que vivimos son más seguros. Sí, la verdad es que es así. Es decir, gracias al Señor, nuestro país no tiene una avanzada o una invasión en sus fronteras de ejércitos armados que amenacen, saquen, bloqueen las vías. Aquí los que bloqueamos somos nosotros mismos. Vergüenza debería darnos, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que ya uno se acostumbra a eso, ¿estamos de acuerdo? Pero es malo, es negativo, por supuesto que sí. Enemigos, hay un grupo de gente que es enemiga del propio progreso de la región, aquí, sobre todo en Nariño, Cauca, todo eso es terrible, ¿sí? Es que el tema social hay que leerlo, porque detrás del tema social hay fenómenos espirituales muy interesantes. Y un fenómeno espiritual, obviamente, es que no hay piadosos, ¿sí? De los piadosos se están acabando, ¿estamos de acuerdo? Cada vez hay menos, por eso es que nosotros tenemos que estar cómodos con ser minoría. Usted no puede esperar sentirse vigorizado en su fe cuando se perciba que está en una mayoría que le apoyan en su casa o en su entorno académico, o quizás su entorno laboral. Usted se siente vigorizado porque son muchos los que comparten su dogma. Eso está mal. Aparte que eso es difícil que se dé.
Siempre seremos minoría, ¿estamos de acuerdo? Siempre seremos un grupo muy escaso de personas que estamos en el camino de la piedad por causa de la redención en Cristo Jesús. En nuestro caso, no es que nosotros somos piadosos, no. En nuestro caso es que por cuenta de la redención, nosotros pues estamos en el camino de la piedad. ¿Estamos de acuerdo? Se supone que debería ser así. Entonces la lectura, el primer planteamiento es, se acabaron los piadosos. ¿Qué dice? Salva. Mire, es concreto el rey David, salva. Porque si los piadosos se van extinguiendo y cada vez son menos, los tiempos se vuelven más difíciles, más complicados. ¿Sí? Usted no se puede fiar de nadie. Usted no puede dejar una firma. Usted no puede poner una huella dactilar sin estar preocupado, porque usted sabe lo que puede hacer la gente. Usted no se puede fiar de su empleado, ¿sí? Usted no se puede fiar de su jefe. Y lo que es más terrible, y sucede muy a menudo, no nos podemos fiar ni de la que duerme a nuestro lado, ¿sí? O sea, y obviamente yo no lo digo por mí, yo pues, gracias al Señor duermo fresco, ¿estamos de acuerdo? Sé que mi esposa por lo menos sé que me ama, eso sí lo sé, eso lo he podido verificar, ¿sí? Y ama al Señor y le teme. Sin embargo, la Biblia dice, de la que duerme a tu lado, que no hay que fiarse, ¿sí? Porque pues, o sea, eso es complicado, porque al final del día, lo que hablábamos ayer, o sea, la seguridad nuestra se deriva del único, el invisible, el inmortal, nuestro Señor, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a la verdad, uno no debería fiarse de nadie. Entonces, los tiempos llegan a ser tan peligrosos que aún entre grupos familiares con estrechos lazos de sangre, digámoslo así, se hacen unas zancadillas, unos daños entre ellos, se perjudican de cierta manera, ¿sí? Que es pues sobresaliente. Se hacen unas zancadillas entre hermanos, incluso de padres a hijos, es terrible, de hijos a padres. A ese nivel llega lo peligroso de los tiempos en los que se vive. En los tiempos de David era más difícil, por eso Eliab, el hermano de David, lo trata pero muy mal, muy mal. Les traje hace un tiempo una prédica del apóstol, ¿recuerdan? Muy interesante, muy enriquecedora, que donde hablaba del lo que podríamos considerar el complejo de Eliab. Él tenía un complejo, ¿sí? Y es curioso cómo trata a su hermano. Los tiempos de José también son muy duros, ¿sí? Los hermanos lo meten en un aljibe, en un pozo, y luego lo venden después de haber pretendido matarlo, le llevan noticias falsas a su padre. Imagínense eso, o sea, es una cosa. Por eso la sociedad que está, digamos, civilizada, como nosotros en Occidente, donde hay instituciones, donde hay rama judicial, donde hay policía, donde hay cierto orden, es apreciable, porque eso protege las garantías, los derechos de cada una de las cosas, de cada una de las personas. Lo que se llama el Estado de Derecho también es importantísimo. Entonces nosotros no vivimos tiempos tan complejos como los de José o los de David, donde cero garantías, donde podías amanecer muerto y eso no había proceso, ni investigación, ni nada, ¿estamos de acuerdo? Eso no había ninguna situación de esa categoría. Por eso es que el rey David dice salva, porque ahí era, por ejemplo, si querías proteger tu vida, tenías que ser muy hábil para esconderte. David era muy hábil para eso. Se le voló a Saúl muchas veces, ¿sí? O sea, no estamos hablando de una persona que no estuviera amenazada. Él dice salva. Ahora, la sociedad sí va en una senda en la que los piadosos cada vez son menos. En las esferas del gobierno cada vez son menos. En los poderosos de la tierra, ¿sí? que están en las élites económicas, son impíos. A veces ocultistas. Esto parece conspiranoico, dice usted, ¿de dónde saca eso? Denos el dato, por favor, mándenos el link al grupo. ¿Sí?
Y puede parecer que uno, pues, ¿en qué será que anda investigando, sabiendo? No. Las élites del mundo, ahorita nada más se llevó a cabo el Foro Económico Mundial en Suiza, ¿sí? Ahí eso es unas reuniones privadas, eso ahí solo entran los poderosos de la tierra, gente que puede comprar un país sencillamente así, ¿sí? Con sus dineros, ¿sí? Y ellos deciden para dónde va todo. Y entonces llevan a los políticos que no son más que meros sirvientes de ellos. Por eso es que nosotros tenemos que entender que los fenómenos sociales eso es complejísimo, y detrás de eso la complejidad no tanto está en el hombre, sino en el asunto espiritual. Si vamos a la raíz del problema social de hoy y de los tiempos de David, es que no hay piadosos. El problema es la relación con Dios, ese es el problema. Entonces, por ejemplo, en Suiza se deciden cosas, unas agendas progresistas peligrosísimas para la familia, para la sociedad. Sí. Así es como es la cosa. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Y ellos son los que le dicen a los gobiernos y a través de sus ONGs meten sus tentáculos de control en cada nación para que se consigan ciertos objetivos sociales. ¿Sí? El aborto, por ejemplo, es uno de sus proyectos, ¿sí? Este tema del género también, eso es interesantísimo verlo, leerlo, ¿sí? Considerarlo, todo eso. Y todo eso es una evidencia de la situación. Lo que pasa es que hay unos logros, ¿sí? Sociales que todavía no se han derribado. ¿Cuáles son esos logros sociales? La democracia, por ejemplo, no del todo está bien afectada, bien en peligro, pero está ahí todavía, en ciertas regiones, por lo menos de Occidente, ¿sí? Y los estados de derecho, las instituciones, todo eso, esos son logros. Ahora, ¿son logros de qué y de quién? Esos son logros del cristianismo. Eso le van a decir, no, pues ustedes sí. Ustedes creen que todo tiene que ver con ustedes. No, del cristianismo, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, naciones musulmanas, como no sé si leyeron o escucharon esa noticia en Irán, que están envenenando niñas por ir a estudiar, ¿cierto? Bueno, pues les cuento, en Irán se practican de toda clase de cultos, pero predomina el Islam, y el Islam supuestamente se relaciona con Jehová. Así, de ese tamaño es el asunto, ¿sí? De ese tamaño es el asunto. Pero por eso es que el cristianismo, no estoy diciendo el judaísmo, y tampoco mucho menos el Islam. Las naciones islámicas son naciones donde, mejor dicho, toca ponerse un ojo en la espalda prácticamente. Todo es miedo, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, son gente súper extremista, radical, peligrosísima. Y son naciones azotadas y pero muy atrasadas. Afganistán, por ejemplo. Afganistán es una nación que contiene uno de los grupos más radicales y extremistas del Islam, que son los talibanes, ¿cierto? Y estos, pues ya medio estaba como queriendo oxigenarse Afganistán, medio, así como medio parecerse un poquito a lo que uno ve acá, que los niñitos van al colegio, que las niñitas van al colegio, que bonito tener la familia, qué bonito eso. Medio, y como Estados Unidos también está un tanto arrodillado a las agendas globalistas, entonces ellos se apartaron de allí por muchas razones, entre ellas la que les menciono, y los talibanes tomaron control, y ahora, si Afganistán no había estado bien, ahora va a estar muchísimo peor. 0 derechos para las mujeres, 0 derechos para los niños, hospitales muy malos, carreteras paupérrimas, el parque automotor, mejor dicho, muy malo, todo, una forma de vida que honestamente yo les digo, valoremos a Colombia. ¿Sí? Colombia no es el paraíso, hay países mejores para vivir, por supuesto que sí, pero es muy aceptable Colombia. ¿Sí?
esa es la verdad. Y es un efecto y un logro del cristianismo. Aquí ya no somos tan específicos, que si el cristianismo católico, que si el cristianismo protestante, que no. El cristianismo católico ha impregnado un poco, y yo pues lo digo obviamente con seguridad, sin ánimo de ofender al catolicismo, pero el cristianismo católico ha impregnado a Sudamérica más que todo, y por eso Sudamérica no está sino bien atrás de, por ejemplo, el cristianismo protestante, que fue el que inspiró las bases de Norteamérica, que eso es otro mundo, eso es otra cosa. ¿Sí? Quiero que presten atención a estas cosas porque es como parecido a una lectura social, que es lo que está haciendo el rey David. Pero al fin, el cristianismo ¿qué ha hecho el cristianismo? Miren, el cristianismo, con todo lo que ha tenido que pasar el cristianismo, ha restaurado algo de moral. Porque el cristianismo le devuelve la posibilidad al hombre de practicar una piedad real, una verdadera piedad. ¿Me doy a entender? Se lo devuelve. Porque entonces el Señor te dice, yo te alcancé, tú eras pecador, y viene el arrepentimiento, y viene el sometimiento, y viene esa reflexión de que Dios es real, de que Dios es el creador, el que ha puesto en orden el mundo, todo eso, y comienza el temor a Dios, y comienza la edificación. Y entre más edificada la gente en la piedad, conforme a las Escrituras, mejor es el efecto en su condición personal y a nivel social. ¿Estamos de acuerdo? Y a nivel social. Sí, a nivel social. Por eso cuando la Biblia y las Escrituras han sido predicadas bien y han sido honradas en los países, esos países logran para sus ciudadanos tranquilidad, paz, estabilidad, ¿sí? Y hay muestras de eso. Inglaterra lo fue. Es que ahora ya no estamos pareciéndonos mucho a lo que David dice, pero ahora la cosa es global, porque es que David está leyendo lo que pasa en Israel, ¿sí? Pero ahora es global, ahora los piadosos son cada vez menos. Lo fue Inglaterra, lo fue, y también lo ha sido Norteamérica y Canadá, ¿sí? Esa es la verdad, lo fue, ¿sí? Naciones basadas en las Escrituras, su moral, su enseñanza, en el cristianismo. Por eso las mujeres tienen derechos, los niños, por eso todo lo que uno puede disfrutar, apenas pues que lo podemos disfrutar, ¿estamos de acuerdo? Pero uno a veces ve cosas que pasan en Colombia y en otros lados y uno dice, está bien complicada la cosa, y entonces yo me le pego a David y le digo, Señor, salva. Si ya la cosa se pone muy fea, por favor no te demores en llegar por acá a traernos en el paso, en el arrebatamiento. Otra cosa, ¿por qué han desaparecido los fieles de la tierra? Ese es otro fenómeno, han desaparecido. O sea, en tiempos de David, él ni siquiera, mire, es bien curioso porque David está rodeado de personas de mucho valor militar. Por ejemplo, Abisai, este otro, Joab creo que es, no, a ver, ¿estos cuáles eran los generales de David? Abisai, Asael era el otro, y sí, Joab, porque el otro es Abner es el general de Saúl. Y estos tres, oiga, son peligrosísimos, sí, son gente sin escrúpulos. A ellos lo único que los frenaba era la autoridad de David, era lo único. O sea, la gente que rodeaba a David no era gente temerosa de Dios. Su mujer Abigail no tenía una estatuilla en su casa, un ídolo doméstico que estuvimos estudiando hace tiempo. Sí. Entonces, él prácticamente que se percibía solo en el asunto. De pronto, por ahí el profeta Gad, el profeta Natán, ese tipo de personas en aquellos tiempos. Pero se percibía solo. O sea, decía, esta gente no teme a Dios. O sea, mejor no provoco conflictos porque es que esta gente no teme a Dios. Mi hijo también, el Absalón, ¿sí? No son fieles, no se les puede confiar nada, ¿sí? No son gente leal, no son gente que se va a detener a la hora de perjudicarte, ¿sí? Bueno,
David es una queja lo que está diciendo, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Eso es algo muy cotidiano en nuestro medio. Hablan con labios lisonjeros, ¿sí? A eso son lambonerías van y lambonerías vienen. ¿Estamos de acuerdo? Eso es también un rasgo muy típico de la moral deteriorada. ¿Estamos de acuerdo? Uno cuando va volviéndose temeroso del Señor, y por ejemplo lo que hablábamos ayer, que nuestra roca es nuestro Señor y que nosotros cavamos hasta encontrar la roca, uno se va volviendo menos lambón, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno sabe que el que lo sostiene a uno es el Señor. ¿Sí? O sea, ¿cómo va a ser? Si ustedes de esos mentirosos, lisonjeros, aduladores, pues no te digo, es un rasgo, un aspecto que evidencia tu condición moral que es deficiente, ¿sí? Ahora, ¿eso te va a impedir salvarte? Para nada. Si crees en Jesucristo, eso está cubierto también por la obra sustitutiva que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo creemos? Amén. Pero, como es un tema social, eso es un problema, ¿sí? Eso es un problema porque entonces la sociedad se mueve con adulos, con regalos, con tráfico de influencias. Esa es la verdad. Y hablamos de una sociedad como la nuestra que es envidiable para otras sociedades. ¿Sí? Es envidiable. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, somos un pequeño luminar en el mundo. Si es que obedecemos a la fe y si es que obedecemos las palabras del Señor, porque entonces se vuelve usted uno entre su trabajo, que es correcto en su manejo, que pues se le pueden fiar ciertas cosas, que no es un peligro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, habla cada uno mentira con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Eso es hasta con el Señor hay doblez de corazón. Doblez es como doble ánimo, como solapas, como una persona, ¿cómo lo dice acá? Hablan con doblez, lo dice. A ver si podemos encontrar una expresión más completa que esa que acabamos de leer. Mire, la palabra de Dios para todos siempre resuelve bien bacano las cosas. Ocultan sus verdaderas intenciones cuando hablan bien de su vecino. Eso es una lectura social. O sea, el rey David es una persona que juzga muy bien la situación. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se necesita estar desde una posición muy, muy formada en el criterio, teniendo en cuenta al Señor, ¿sí? Para que usted no haga parte del sistema, ese sistema, digamos, corrupto, ese sistema tan perjudicial. Usted tiene que estar fuera de él y para estar fuera de él tiene que ser un observador de estas cosas a la luz de la palabra. ¿Se da cuenta de los beneficios de escuchar y estudiar la palabra? ¿Se da cuenta? Porque la gente en la sociedad simplemente está envuelta en esa licuadora de situaciones. Pero cuando uno lo va edificando el Señor, uno observa lo que pasa en la sociedad y lo lee bien. Entonces uno ya sabe que no todo es lo que parece. ¿Estamos de acuerdo? No todo es tan bueno como parece, que el mundo es tan agradable, seguro, no. Uno se da cuenta que tiene que relacionarse bien con el Señor y pues mantenerse bajo sus alas, porque no hay otra manera. Ocultan sus verdaderas intenciones cuando hablan bien de su vecino. Y Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Mire, eso tiene fecha, eso va a suceder. Y la lengua que habla jactanciosamente. Volvimos ahí a la Reina Valera de 1960. También, ¿sí? La lengua que habla jactanciosamente es esa que programa, que proyecta, ¿sí? Sin tener en cuenta a Dios, ¿sí? En esto tiene mucho, se ve en el humanismo. El humanismo exalta al hombre como controlador de su destino,
¿sí? Y eso es una falacia completamente. Entonces el hombre habla jactanciosamente. Usted note una conversación de gente que ha logrado algo y va a notar jactancia, aún entre nosotros, ¿sí? Que no hemos logrado tanto, pues casi nada. Dice, mire lo que dice: a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, es lo que les decía, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Es jactancioso, es cuando decimos, yo decido, ¿sí? Yo controlo mi destino, yo hago, yo programo las cosas. Porque el piadoso habla distinto. El piadoso dice, si el Señor permite, si Dios quiere, ¿sí? Con la ayuda de Dios estoy en este proyecto. Primero Dios, eso es algo que a mí se me ha ido pegando, el primero Dios. Voy a estar allá, primero Dios, si el Señor quiere, ese tipo de cosas, pero no en un sentido, como hablamos a veces inconscientemente, no, sino conscientemente, si el Señor quiere, si Dios permite. Entendiendo que la poderosa mano de Dios puede bloquear una puerta para nosotros, no todo nuestras aspiraciones con el Señor no pueden ser que su poder solamente sirva para lo que queremos lograr, sino también entender, por ejemplo, que como parte de la piedad hay cosas restringidas para nosotros, ¿sí? Restringidas. Nuestros labios son nuestros. A ver cómo lo traduce eso la palabra de Dios para todos. Este es el 4. Estos que dicen, nuestra boca hará que triunfemos, ¿sí? Por eso esto ha sido tan fuerte que se ha metido en la iglesia, ¿sí? Se ha metido en la iglesia esa corriente de pensamiento que viene de unas raíces ocultistas. Esto que les voy a decir proviene de raíces ocultistas, se llama el deep thought o el pensamiento profundo, algo así, ¿sí? Que enseña temas de visualización y declaración. Entonces, por ejemplo, tú tienes un dolor y dices, no, este dolor no es mío, no, ¿sí? O yo voy a triunfar, o yo me lleno de buenas energías. Hay gente que dice así, que me llene la vida de buenas vibras, dice la gente, ¿sí? Sus publicaciones en los estados y en todo, en las historias dice, ¿no? Cree que eres feliz, cree que tú puedes lograrlo, atrae las cosas, atrae. El hombre no puede nada hacer, así se los dijo, ¿sí? Solo lo que le sea permitido por el Señor, ¿sí? Y en la iglesia se ha enseñado con un matiz incorrecto, la verdad, ¿sí? Que usted, por ejemplo, no puede decir, por ejemplo, hay iglesias donde usted dice, es que tengo un dolor, es que mi dolor, le digo, no digas que es tuyo, no, reprende eso, en nombre de Jesús, fuera esas palabras, fuera ese dolor y todo, y ahí está. Sí. Por eso a mí no me avergüenza para nada el ministerio al que pertenezco, ¿sí? Realmente creo que es un ministerio con muchísimas fortalezas, con los pilares puestos sobre la roca. Porque nosotros, tenemos esa ventaja, que nosotros no somos el típico ministerio, y yo no digo que allá pueda que no esté el Señor, pero no sé, pero lo cierto es que nosotros no somos de los gritones que, y en esta hora te ordeno y que decreto en el nombre de Jesús, y que tú vas a salir, y que tú vas a hacer, y que tú... ¿Y la voluntad de Dios dónde está? ¿Y la doctrina qué? ¿Sí? ¿Y si Dios quiere que tengas un aguijón en la carne? ¿O es que Pablo puede, y en el nombre de Jesús, con la autoridad apostólica que tengo, sale de mí este mensajero de Satanás? Porque él habla de un mensajero de Satanás, que es su aguijón en la carne. Y él dice, 3 veces he orado al Señor para que me quite eso. Y su respuesta ha sido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mí, en tu debilidad. Calladito lo deja uno, ¿sí? Cuando el Señor dice, hijito, esa es mi poderosa mano de Dios contigo, ¿sí?
¿Qué crees que con tu mente vas a modificar de forma misteriosa las energías del mundo y que van a venir unas energías y que yo me lleno? Y que por otros dicen voy a pisar la hierba, dicen para llenarme de las energías de la madre, de la madre naturaleza y me lleno. Son disparates, hermano, son cosas, pero ¿estamos de acuerdo? Y eso se ha metido a la iglesia. Eso se ha metido a la iglesia. ¿Sí? Así es la cosa de grave. Entonces siéntete muy, pero muy afortunado que te abre la incorruptible palabra de Dios. Eso es un privilegio exclusivísimo. ¿Sí? Y aún también, en cierto aspecto, hasta considérate algo, pues, bueno, que tú has soportado la sana doctrina. Que ahí entre ustedes hay gente que la ha soportado. ¿Sí? Que otros tienen comezón de oír, están buscando oír y se acumulan para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero bueno, por lo menos este no es el caso. Entonces, el hombre no puede controlar nada. El apóstol lo enseñó en pandemia, porque en pandemia decían, salían los que vencieron el COVID, ¿no? Que habían estado intubados quizá 1 o 2 meses en UCI, en estado de coma inducido, y salían y decían, venció el COVID, qué fuerza, si el pobre sujeto ni siquiera era consciente de su lucha, ¿estamos de acuerdo? Y a veces deportistas, gente de alto rendimiento era vencido por el COVID. Y habían unos gordos que salían bien de vez en cuando. De todo se vio en ese tiempo, hasta hoy se vio. ¿Sí? Entonces no me metan el cuento que es que la gente uno es, si el Señor quiere y con la ayuda de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que a uno lo va a llevar si es que se puede con el Señor. Y yo no estoy permeándoles de una mentalidad, digamos, perdedora. No. A mí me gusta ponerme mis metas. ¿Sí? Me gusta ponerme mis metas, me gusta llevarme un poquito a los límites en algunos temas. Sí, o sea, me gusta programarme, pero sé que hay cosas que yo no puedo controlar y son más las que no puedo controlar que las que puedo, y sé que al final nada de lo que yo hago me garantiza a mí lo que el Señor me garantiza. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importantísimo hacerlo, la protección del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso que sé. Entonces, porque aquí dice, mire, nuestra boca hará que triunfemos. Confiamos en nuestros labios. ¿Quién será capaz de someternos? Cualquier cosa es capaz de someter al hombre. Cualquier cosa es capaz de someterlo. Sí, por eso esas corrientes de pensamiento que bajo la premisa del optimismo se camuflan y quitan a Dios y exaltan la fortaleza del espíritu humano, como se dice, rechacémoslas. No. El Señor es el que realmente es la fuerza, la fortaleza de los siglos y la roca. Mire, por la opresión de los pobres, bueno, esto pasa mucho también, ¿no? Es una parte de la lectura social. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Entonces, esto es el clamor, ¿sí?, del pobre, del menesteroso. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. O sea, es como una aspiración de que las cosas mejoren porque el sistema es asfixiante. Pero, insisto, no no ha llegado a ese punto. No ha llegado. Yo considero que, o sea, mi lectura social del tiempo en el que vivimos es que no hay este tipo de situación por lo menos tan generalizada, ¿sí? Aquí se está hablando de una expectativa de alivio por la opresión de los violentos y de los ricos sobre los pobres. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada, que dice 7 veces. Y aquí continúa, mira, tú Jehová los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Entonces nosotros creemos eso, ¿estamos de acuerdo? El piadoso sufre ciertas situaciones, pero tú, dice, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Eso es lo que dice el rey David. Y termina con una declaración. Mire usted, cuando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Mire, vamos a leerlo en
en otras versiones, porque esto que termina diciendo es importante. Los perversos están por todos lados y los seres humanos alaban la maldad. La que más me gusta es la Biblia de las Américas. En torno se pasean los impíos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Les voy a decir qué significa eso. Cuando las cosas viles del ser humano se exaltan, se justifican, por ejemplo, la rebeldía, la toma de las armas, las causas sociales, las ideologías viles, ¿sí?, y se exaltan en una sociedad, es una forma de generar destrucción e inseguridad. Por eso es que nosotros no podemos nosotros no podemos estar de acuerdo con algunos planteamientos de impunidad, por ejemplo, sociales que hoy se están planteando desde el gobierno. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Sí? Ya quedamos ahí embalados, ¿sí?, que vaya uno a saber por qué. Pero oramos, porque honestamente en esta sociedad se está exaltando la vileza, se está exaltando al delincuente, se está gobernando en favor del rebelde, se está gobernando en favor del impío, del injusto. ¿Sí? Vaya a ver cómo están las cosas en El Salvador, a ver si son parecidas. Así es como deberían ser, el delincuente en su lugar, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora toca andar pilas, porque como aquí el delincuente es el que es favorecido. ¿Sí? O vaya usted, chóquese con alguien que no tenga papeles. El que pierde es usted, que tiene papeles, que ha pagado seguro, que... ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y les repito que estamos en una sociedad que conserva ciertas estructuras. Podría ser muchísimo peor, pero oremos por estas cosas, porque realmente, mis hermanos, aquí lo que está diciendo es que el Señor se va a mover por el clamor de su pueblo. Mire lo que dice: por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos. Por el gemido, por el clamor suyo y mío. A veces nosotros oramos muy poco por el país, y la verdad es que lo que le pasa al país nos termina pasando a nosotros, ¿sí? Pues mientras el Señor no vuelva a traernos en su arpazo, ¿qué más podemos pensar? Entonces, a clamar, a pedir como iglesia por la sociedad, pidiendo perdón, pidiendo protección, pidiendo que el Señor pues nos preserve un poco, ¿sí? A pedir por la figura presidencial, por todo esto, ¿sí?, para que pues se eviten ciertas cosas. Porque si sigue así como se ve que va, entonces queda empoderadísimo. Y lo que dice aquí hay otra versión que lo traduce así. A ver si permítanme, la voy a encontrar aquí. Los perversos están por todos lados cuando los humanos alaban la maldad. O sea, uno los ve tranquilísimos a los delincuentes, ¿sí? Ellos son los que mandan ahora, ¿sí? Esos son los tiempos que vivimos, ¿sí? Esos son los tiempos que vivimos. Gústele a quien le guste y lo acepte quien no quiera aceptar. ¿Estamos de acuerdo? Que los delincuentes andan libres, tranquilos. Entonces, ¿por qué es eso? La raíz está en la impiedad. La raíz está arriba, en el versículo 1 del Salmo 12. Allí está. Sí, es que ya no hay piadosos. Ya no hay fieles. Dígame quién se aguanta una sana doctrina así. Pocos, son exclusivos. Sí. Todo eso que les acabo de decir es motivo de oración. Y si usted, por ejemplo, vive en un barrio de esos peligrosos o en una sociedad de esas bien complicadas, ore, pídale al Señor misericordia. Te clamamos, Señor, por nuestra nación, por nuestro presidente, por todas las instituciones, que tu palabra sea predicada, que tu iglesia esté guardada. Y la mejor de todas, ven pronto, ven pronto.
pronto, Señor, ven pronto. Si ya esto no tiene arreglo, pues ven pronto, por favor, ¿sí? Porque ese deseo de que venga es nuestro suspiro, o sea, nuestra aspiración de seguridad está directamente relacionada con que ya que Cristo venga. En esta tierra así completo nunca va a ser la inseguridad, la seguridad, ¿sí? Aún en las naciones más civilizadas, por ahí los tiroteos abundan, hay complicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para nosotros es que venga el Señor, que venga, clamar. Y mientras tanto, nosotros estar en la práctica de la piedad. ¿Está usted en eso? Listo. Asegúrese de eso, que de eso sea así, y de eso se trata el asunto. Vamos a orar.